Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Acá desde, digamos todo, una vez más desde el oeste, de la Casa Socialista de Merlo. Emitimos por la señal de YouTube de La Izquierda Diario para todo el país y más allá también. José Muralla, ¿cómo va? Para todo el mundo, desde Merlo para el mundo. Todo bien, todo bien. Acá esperando los 50 años del golpe para salir con todo a las calles. Para que se escuche nunca más y para retomar esas banderas que nos dejaron. Buenísimo. Allí, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Bien, contento. Hoy tenemos un programón con mucho contenido. Así que chocha, venimos del festejo del cumpleañito de Mura. Estamos ¿Cómo preparando. estuvo? Estuvo lindo. Muy bien. Choripán, juntadita. Cosa linda para terminar el viernes y hacer la previa para hoy. Y bueno, preparando la marcha que se viene. Buenísimo. El martes nos encontramos todos allí en 9 de julio Irigoyen a las 14 horas. 50 años se cumplen de la dictadura, del golpe de estado cívico, eclesiástico, militar, como le decimos. Es un tema que vamos a tomar todo el año, aprovechando el 50 aniversario, así que hoy en particular vamos a tener la visita de David Maidana, docente y también candidato al sindicato, ex concejal acá de la ciudad de Merlo, que nos va a contar un poco, es profe de historia como... Es profe de historia, sí. Así que bueno, nos va a contar un poco de la historia también y de cómo viene ahí la pelea en el sindicato docente. Allí, ¿qué tenemos? Bueno, hoy tenemos, preparé una columnita sobre arte y la lucha de clases y tenemos una entrevista con Ana Bayer, la hija de Osvaldo Bayer, que está como directora de una nueva producción, una obra que se llama Pasos en Resistencia, que es una co-creación de ella con el grupo Danza Rebelde, así que nos va a estar contando un poquito de qué se trata. Bueno, les mandamos un saludo enorme a Danza Rebelde también. Y también tenemos, aparte de la editorial, ya que nos tiene acostumbrado el señor José Muralla, nos visita Matías Arias de la sección internacional de La Izquierda Diario. Como saben, La Izquierda Diario es un portal que tenemos en 14 países, 17 idiomas. A mí se me juntan todos los números porque son un montón. Pero bueno, lo que queremos decir es que hacemos un esfuerzo militante para poder difundir nuestras ideas, nuestra visión de lo que está pasando, que nos va a contar Mati más tarde, sobre la guerra que hay en Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la situación de Palestina. Así que después eso ampliaremos un poquito más. Muy interesante. Se nos vino la lluvia allí, ¿no? Estamos en streaming, pero hay un debate. ¿Dejamos el tiempo de lado? ¿Lo contamos igual? ¿Qué hacemos? Se ha armado un debate, sobre todo en nuestro círculo. Nos han dicho que por qué solo el clima de Merlo, pero como somos, digamos todo, blanqueamos todo, vamos a seguir diciendo por ahora el clima de Merlo. Capaz un poquito más adelante vamos a empezar a ampliar la zona, así que vamos con eso. Somos el único streaming que dice el clima de Merlo. Sí. ¿Por qué vamos a dejar de hacerlo? ¿Por qué no vamos a marcar la diferencia? Me encanta. Uno tiene que tener voz propia, ¿o no? Exactamente. Entonces, ¿cómo está el fin de? Bueno, está visiblemente soleado, no mentira. Bien. 22 grados, tenemos con precipitaciones del 40%, un viento de 29 kilómetros con una humedad que se siente y mucho del 75%. Bueno. Llegó la lluviecita. A no lavar ropa. ¿Y mañana sol? ¿Se puede disfrutar el domingo? Y mañana parece que va a estar un poquito más soleado, tenemos una máxima de 23 y una mínima de 12, por suerte no va a estar subiendo, se está yendo el calorcito. Bien. Y yo por lo menos me cambié de bando y soy del grupo que se vaya un poco ya de calor. Bueno, empieza la temporada de guisos, así que prepárense con esos frescores por lo menos a la noche. Bueno, sin demorarnos mucho más porque hay un programa cargadito. Flor, como siempre en los controles, hoy también Sergio se sumó al equipo, así que un mini aplauso por favor. Bienvenida. Y también a Kevin, que está acá presente haciéndonos el aguante. Un abrazo enorme a Kevin. Que hizo sus aportes para la columna también. Y ya se va a sentar acá, lo estamos ahí masticando, ya se va a sentar. Si te parece, Flor, las 3 noticias más importantes de la semana cuando quieras.
Bueno, empezamos con la primera, como decíamos, Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní, mientras Trump afirma que está considerando poner fin a la guerra. A punto de cumplirse 3 semanas del inicio de la agresión imperialista, Trump no logra evitar la disparada de los precios del petróleo y el gas, a pesar de anunciar el levantamiento de sanciones al crudo iraní. El bombardeo israelí a la planta de gas South Pars en Irán fue respondido con el ataque a la mayor planta de GNL, gas licuado, ¿no?, del mundo, ubicada en Qatar, y también a refinerías en Kuwait. Estados Unidos sigue sin encontrar aliados para liberar el estrecho de Hormuz y Trump afirma que está considerando poner fin a la guerra. Bueno, Trump parece que está un poquitito más complicado esta última semana, ¿no? Más solo que loco malo, dicen Así es. el dicho. Pero bueno, para no agotar este tema, después lo charlamos con Mati, invitado especial. Así que si les parece, vamos a la segunda. Pública. Audiencia por ley de glaciares. Con más de 100.000 inscriptos, el gobierno no deja exponer ni al 0,5%. La Libertad Avanza prepara una pantomima para intentar legitimar la regresión ambiental, mientras pretende callar a miles de personas que se anotaron para defender el agua. Ya se presentaron amparos y se preparan acciones de protesta. Así es, como saben, se hizo la convocatoria, la audiencia en la Cámara de Diputados y fue subiendo día a día. Como decía Mura, ya hay 100.000 anotados. 100.000 anotados, sí. En un claro rechazo a que las mineras se instalen en la cordillera, en los glaciares, ¿no? Claro, porque supuestamente para modificar una ley como esta tienen que convocar audiencias para que hablen expertos y demás sobre el tema, y bueno, ellos sabemos que le importa 3 carajos, que como dijo Massa, la cordillera es una torta y la quieren, y hay que repartirla. Claro, quieren repartir la torta y no, ni siquiera quieren escuchar a los que tienen algo para decir al respecto. Bien, recomendamos en La Izquierda Diario, hay muchas notas al respecto. Sí. Creo que ayer salió una nota especial de compañero Nehuen Brad, que está muy buena, es interactiva, con mucha producción, así que ahí se pueden sacar varias de las dudas y sí, por supuesto, profundizar y llamar también a movilizarse para defender a nuestra agua, ¿no? Que es muy importante. Muy importante. Esencial. Vamos con la tercera. No se cierra. FATE, el SUNA presentó en la legislatura el proyecto de ocupación temporaria. Trabajadores de FATE y el sindicato SUNA se reunieron con legisladores y legisladoras de distintos bloques. Plantearon allí su propuesta de continuidad laboral. Este jueves 19 de marzo se realizó una movilización a la legislatura bonaerense encabezada por trabajadores de FATE. Allí presentaron el proyecto de ley de ocupación temporal, que tiene como objetivo proteger la producción de neumáticos para camión y colectivo, que en nuestro país solo son fabricados en FATE. Cristian Castillo, diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda Unida, estuvo presente colaborando con la realización de la actividad junto a la bancada de la izquierda. También participaron legisladores del peronismo y un sector de la UCR. Bien, la lucha de FATE sigue, ¿no? Sigue. Sí, es una lucha emblemática que, bueno, como dijimos siempre, adelanta la aplicación de la nefasta reforma laboral, que de paso contamos que ya está judicializada por todas las ilegalidades que tiene. Así Bien. que bueno, la lucha de FATE, como dicen ellos, si gana FATE, ganamos todos. Así es, un saludo enorme a todos los compañeros de FATE y aparte avisar que hay que seguir aportando al fondo de lucha porque el patrón no les pagó los salarios, así que para que ninguna lucha sea quebrada por hambre, impulsamos el fondo de lucha también. De hecho, iban unas compañeras. Claro, iba a contar eso, que se estuvo organizando jornadas solidarias, se hizo un festival el fin de pasado, el sábado en Morón, en la Casa Socialista de Morón, del que estuvimos presentes, muy lindo, con muchos artistas, murga, de todo, y que la verdad que pudieron juntar un buen monto que hoy las compañeras van a estar acercando, así que es muy importante. Bueno, esas fueron las 3 de la semana y sin más queremos, introducir a nuestro primer invitado. Seguro escuchan ruidos de fondo y todo porque estamos en la Casa Socialista de Merlo emitiendo y hay mucha actividad política. La casa de todos. La casa de todos. Se están preparando las elecciones docentes, se están preparando la marcha del 24. Bueno, no sé, podemos preparar otras cosas también. Pero bueno, lo queremos invitar a David Maidana
a que se siente acá en la mesa, así charlamos un poco de historia y un poco también de las peleas que hay que dar en el sindicato. Así que David, te hacemos un lugar. ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿cómo andan? Bien, acá viendo que te hiciste un machetito como buen profe. Sí, como siempre, un resumen. La planificación. La planificación. Sí, además quiero recordar que David fue, si no el primero, uno de nuestros primeros invitados del año pasado al programa, así que ya es un homenaje que esté acá. Vamos a seguir bancándola, ¿no? Sí, de verdad, muy contento de estar acá. Felicitaciones por el espacio, por el nuevo proyecto que están haciendo, y se los veo muy contentos, muy alegres, muy felices y con todo muy lindo, así que felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ya vamos a ir al tema de las elecciones del sindicato, pero bueno, el martes hay una cita de honor en la marcha, 14 horas convoca el Frente de Izquierda y el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Totalmente, sí, totalmente. Y me parece que justamente sobran los motivos para que seamos miles y miles este 24 copando Plaza de Mayo. Primero, para repudiar a este gobierno negacionista, a este gobierno represor, ajustador, este gobierno que viene de festejar la reforma laboral, que era el sueño de Martínez de Hoz. Y me parece que, bueno, es muy importante que seamos muchos en las calles. Y aparte también, ¿no?, para repudiar la subordinación total del Estado argentino a la política imperialista de Donald Trump, que de verdad es una vergüenza. Imagínense que ni siquiera los estados europeos quieren participar de las campañas militares, y acá aparece el cipayo, ¿no? El gatito mimoso de Trump, a decir que está a total disposición, digamos, de esta campaña belicista y también genocida, ¿no?, de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, que nos parece a nosotros terrible. Total. Y que hay que repudiarlo. Y también es levantar las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos, ¿no?, de toda esa generación del 70 que luchó justamente contra esto, ¿no?, contra este imperialismo, digamos, que ahora está reforzado con Donald Trump, pero también tuvo sus propias políticas genocidas y de intervención en Medio Oriente, pero también en el sudeste asiático. Recordemos la guerra de Vietnam, digamos, impulsada por Estados Unidos en esos años. Sí, que fueron los que organizaron el golpe también. Los militares que hicieron el golpe fueron educados en la Escuela de las Américas, hecha por los Estados Unidos. Totalmente. Tema que estuvimos trabajando mucho con nuestros pibes en las escuelas, y que estuvo re interesante. No, de verdad, los chicos muy interesados, muy sensibilizados por todo lo que es relacionado al 24 de marzo, con ganas de aprender. Nosotros los profes lo venimos trabajando bastante, y de verdad encontramos una recepción muy buena. Nos preguntaban las causas, cuál era la situación del país en ese momento, qué interés se movía, ¿no?, en su forma, ¿no? Los chicos preguntaban qué interés se movían a los militares a hacer el genocidio que impulsaron acá en nuestro país. Así que estuvimos hablando de todo. Incluso también retomé una parte que no por algo menor, pero muchos quieren ocultar, otros hacen silencio, pero también hablamos sobre la complicidad de grupos empresariales con la dictadura. No sé, en una escuela de acá de Merlo estuvimos hablando de la complicidad de la Ford, que no solamente, digamos, apoyó con sus directivos, digamos, acá en Argentina el golpe de Estado, sino que también le cedía a los propios militares un espacio dentro de su predio para torturar a trabajadores. Eso es tremendo. Te quería preguntar eso porque, como sabemos, el gobierno de Milei es negacionista de la dictadura, quieren rediscutir los números de los desaparecidos. Bueno, Miriam Bregman hizo una muy buena denuncia, que es que dice porque a ellos no le temblaría volver a organizar lo mismo, ¿no? Sí. Pero ahora parece que Milei se la agarró con dos, con Roca y con Maganes Quintanilla de Fate, Roca Techín, que más que negacionista es esto lo que vos estás diciendo, fueron impulsores del golpe, ¿no? Eso se trata, lo de los empresarios, porque también fue golpe cívico, no solo militar. Sí, totalmente. Quizás ellos a veces se pelean o hay disputas, digamos, económicas, pero sin duda, ¿no? O pueden tener algunas diferencias de cómo llevar a cabo el ajuste, ¿no? Sí, o de qué tajada se lleva cada uno. O qué tajada se lleva cada uno, o en qué momento, ¿no?, también lo hacen, pero en realidad, al menos para la represión, para la reforma laboral y para subordinarse a intereses de las potencias extranjeras, no tienen ninguna diferencia, que me parece que es lo sustancial de todo esto, ¿no? Porque después tendrán diferencia quizás en cómo hacerlo, en sus tiempos y demás, pero en los hechos todos están
en defensa de atacar los derechos de los trabajadores, de ajustar a los jubilados, a las jubiladas, a las personas con discapacidad, a seguir transando con el Fondo Monetario Internacional y ver qué tajada se lleva cada uno, claro, a subordinarse a Estados Unidos y demás, ¿no? Por más que a veces tengan sus pequeñas discusiones internas. Sí, ahí, bueno, allí justo la columna que vas a traer es sobre arte y dictadura. Me parece importante esto, y lo hablábamos el otro día con Muralla, demostrar también cómo durante esos años previos a la dictadura y durante la dictadura había resistencia, había huelgas generales, incluso contra gobiernos peronistas, contra Perón mismo, digo. Después hubo incluso resistencia y huelgas en la propia dictadura, digo, porque para no quedarse solo con la parte de los resultados en sí, sino del proceso que se dio y esas banderas que hay que volver a traer como continuidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Me parece que es una fecha particularmente para reivindicar a toda esa generación. Una generación que luchaba contra las injusticias, que repudiaba las dictaduras, que enfrentó incluso y derrotó a dictaduras también en las calles. No nos olvidemos del Cordobazo. Y me parece que hay que reivindicar mucho esa memoria colectiva que construyeron esos años. Y aparte me parece que justamente nosotros tenemos que retomar también esas banderas, ¿no? Volver a levantarlas, a reivindicarlas, porque justamente, ¿no?, que en este momento, en este mundo que estamos atravesando, que incluso lo hablaba con mis pibes también ayer, ¿no?, donde hay genocidios, donde hay intervenciones militares, donde tenés un imperialismo recargado que interviene en América Latina, que amenaza a Cuba, a otros estados latinoamericanos. Secuestró al presidente de Venezuela. Que incluso secuestró al presidente de Venezuela, por más que nosotros siempre hemos remarcado la diferencia que tenemos con el gobierno de Maduro y demás, lo mismo también con Cuba, ¿no? Pero no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que venga una potencia como Estados Unidos a amenazar a los estados latinoamericanos, que sabemos que en los hechos después termina generando represión, digamos, contra los pueblos, ¿no? No, me parece que es muy importante. Incluso con los chicos también estuvimos charlando. Yo como profe hablo mucho de mis chicos, pero estuvimos hablando también de todo eso. Y aparte de todas las peleas que hubo debajo de la dictadura, que fueron muy importantes, o sea, en esos años, ¿no? Las huelgas que estaban comentando, las movilizaciones de trabajadores que enfrentaron también la represión. Y también hay que reivindicar mucho a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, en un momento donde había que pararse en contra de la represión, había que enfrentar a la dictadura, había que salir a las calles. Ellas hacían rondas cuando nadie o ninguno de los grandes dirigentes políticos decían opositores, las hacían. Y en ese momento me parece cuando que no daba la relación de fuerza, cuando no daba la relación de fuerza para nada. Sí, es esa discusión, ¿no? Y me parece que hay que reivindicar muchísimo eso, ¿no? Qué valientes que eran y que realmente se jugaban la vida. Y ahora cuando vienen a decirnos que no da la relación de fuerza o que la gente eligió esto, hay que demostrarle, mirá, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo enfrentaron todo esto en esos años, ¿no? Anda a decirle a ellos los trabajadores, la relación de fuerza. Sí, los trabajadores enfrentaron a la represión. Y me parece que hay que levantar mucho esas banderas, y sobre todo en estos años, en estos tiempos que estamos atravesando. Y los pibes se quedan muy impactados, muy emocionados y con ganas de seguir conociendo también un poco más la historia de la clase obrera, el movimiento estudiantil. Incluso trabajamos la noche de los lápices también. Bien, un poco. Bueno. De cómo los pibes también eran parte de una generación que lo cuestionaba todo, ¿no? Porque también hay que decir eso. O sea, sí, de hecho acá en Merlo hubo estudiantes desaparecidos. Sí, también hubo estudiantes totalmente, la escuela 17, bueno, en otras escuelas acá importantes de la zona. Pero me parece que hay que pararse mucho de eso, ¿no? Porque yo creo que los detenidos desaparecidos les gustaría que los recuerden de esa forma, ¿no? O sea, luchando, levantando las banderas contra la explotación, contra toda forma de opresión que está muy a la orden del día en todo el planeta. Me parece que hay que sobran los motivos para que este 24 podamos estar en las calles. Buenísimo. Bueno, David Maidana, quien está con nosotros, se va a tomar un matecito, un poquito de agua, porque hacemos hablar un montón. Y no, para también cambiar Le cuesta hablar mucho a David. Le cuesta un montón, sí. Vine al lugar indicado, me parece. Acá ninguno se va a quedar callado, por eso se llama, digamos, todo. Y bueno, le hacen honor al hombre. Hacemos lo que podemos. No, también digo un poco para ligarlo, porque ustedes, los docentes, participan en una corriente nacional. Bueno, la agrupación Marrón también acá en Merlo, y que es parte, creo que lo que vos decías, de cómo enfrentar los planes de Milei y todo, que es recuperando los sindicatos
en ese camino. Entonces ustedes se plantean ese objetivo en particular, que hay elecciones en el sindicato de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De docentes. Sí, este 13 de mayo va a haber elecciones en el SUTEBA, que sería el sindicato más importante de docentes en la provincia, y bueno, tenemos una pelea muy importante. Esta semana nosotros venimos a hacer la presentación de la lista multicolor. Uh-huh. ¿Pudieron todo bien? ¿Problemas? Porque siempre hay algún... Y la realidad es que siempre hay algunas maniobras antidemocráticas, hay que decirlo así, siempre buscan cómo empantanarte un poco el camino, pero bueno, ya lo vamos a solucionar y vamos a continuar con la campaña. Bien, bien, ahí que pongan la legalidad. Bueno, no hay que golpear la mesa, me dice Mura siempre, pero bueno. Es inevitable. Y yo lo que quería traer, porque aparte estas semanas atravesados por el caso del docente Cristian, uh-huh, que estaba realizando Didi como vos, que vos también sos docente y también tenés varios trabajos, en uno de ellos has contado anécdotas a nosotros por lo menos de cómo en tus viajes charlás con la gente y demás. Te quería preguntar cómo los encontró en estas semanas este caso. De verdad, muy conmovidos. Habrán visto que toda la docencia está muy conmovida por esta situación, porque queda al descubierto la situación precaria que estamos atravesando miles y miles de docentes en la provincia más rica del país. Hay que remarcar eso, que en la provincia de Buenos Aires hay plata y mucha, hay grandes grupos económicos que se enriquecen en esta provincia, mientras los docentes estamos obligados a laburar no solamente doble cargo, sino al pluriempleo, que es justamente lo que quedó al descubierto con el caso de Cristian, que era docente también de escuelas técnicas de La Matanza, y después en su tiempo libre trabajaba con las aplicaciones, y bueno, y en ese contexto fue asesinado por un policía encima, Hablando de impunidad. Muy, pero muy preocupante, y que hay que repudiarlo, ¿no? Y exigir justicia. Pero bueno, también eso me parece que se da en un contexto de mucha bronca contra la dirigencia sindical, porque la dirigencia sindical que ahora quizás saca un flyer, paro provincial a partir de lo de Cristian. Un paro municipal, sí, en La Matanza, que después de mucho reclamo de la comunidad, de las familias, la dirigencia sindical del SUTEBA convocó un paro, pero más allá del paro me parece que hay que discutir montones de cuestiones, ¿no? Porque hay mucha bronca con la dirigencia sindical, porque es la que termina avalando después las migajas que tira el gobierno de Kicillof a la docencia, los ajustes en los presupuestos educativos acá en la provincia, que termina avalando la precarización laboral en varios programas como FINE, Forte y otros, los salarios que no alcanzan para casi nada. Cristian somos todos, o sea, en la docencia, hay que decir eso, compañeros, somos todos, porque... Y todos los trabajadores también. Y todos los trabajadores, totalmente, que estamos teniendo cada vez más laburos, más responsabilidades, terminamos quemados. Bueno, en este caso Cristian lo pagó con su vida. Yo también hago Uber, así que me siento muy identificado, pero también me cruzo con compañeros y compañeras que incluso en estos días estuvieron dando los avales para presentar la lista multicolor acá en Merlo. Bueno. Y me decían, mirá, profe, yo además de laburar, vendo ropa en la feria, yo vendo perfume, yo vendo sándwiches de milanesa y hago comida y llevo a las casas, o vendo tortas, y así todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene 2 o 3 laburos, y por eso hay una bronca terrible con la dirigencia sindical de Baradel y la lista celeste. Y también hay que decir una cosa, que la bronca empieza a permear al gobierno de Kicillof, justamente, ¿no? Ese gobierno que ahora que se va a abrir una nueva etapa electoral, se quiere proponer como alternativa al gobierno de Milei, sí. Se quiere lavar la cara, pero bueno, hay que ver cómo tiene al sistema educativo, a los docentes, a los pibes también en la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud, para, ¿no?, saber qué viene. Está bastante decadente, y si vos no querés, hermano, tocar los intereses de los grandes empresarios de fondo, bueno, vas a administrar la decadencia que quiere dejar el gobierno de Milei. Eso me parece que es una conclusión muy importante que tenemos que sacar en este momento, porque seguramente van a querer replicar de forma mucho más débil, pero lo van a querer replicar el AI 2019, pero ahora quieren decir, no, AI 2027. Pero bueno, me parece que es parte de toda la situación de fondo, ¿no? Hay bronca contra la reforma laboral, pero también hay bronca, digamos, contra el gobierno de Kicillof. Y aparte, justamente, necesitamos sindicatos, compañeros, o sea, sindicatos combativos, ¿no? Por eso nosotros queremos dar la pelea también dentro del SUTEBA, no solamente acá en Merlo, sino a nivel provincial, donde está presentándose la lista multicolor. Primero porque hay compañeros y compañeras muy genuinos, que estamos muy orgullosos de que... Eso te iba a preguntar, ¿quiénes van en las candidaturas? Bien. Tengo el enorme agrado y honor de
encabezar la lista acá en Merlo. Muy bien. Como secretario general, pero también acompañado de muchos compañeros y compañeras que tienen mucha cancha organizando sus escuelas, que son delegados, que la vienen peleando desde hace años. Te nombro algunos solamente, ¿no? Como Natalia Moreno, que es delegada y aparte una referente importante acá de las mujeres, también forma parte de la agrupación Pan y Rosas, ha impulsado la lucha junto a la comunidad educativa, familiares, docentes, en defensa del edificio histórico de la escuela número 17. Maxi Oviedo también, que es un compañero que viene denunciando mucho todo el perfil represivo de este gobierno, ¿no? Y denunciando también la criminalización de los pibes y la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, tenemos a Sandra Lescano también, que es una compañera que, mira, justamente estuve hablando con Sandra hace un momento y que nos vamos a movilizar lógicamente este 24, pero me decía que estaba yendo a laburar en una fábrica textil. O sea, sábado a las 4 de la tarde. Hace doble cargo los días de semana y los fines de semana se va a laburar en una fábrica textil. Brutal. Donde labura los fines de semana para ver si puede conseguir unos pesos. Pero el martes va a ir a marchar. El martes, lógicamente, voy a marchar. Y bueno, Jorge también, que es un compañero que viene denunciando toda la situación que viene atravesando los docentes en la escuela número 15 de Pontevedra. Y así muchos compañeros y compañeras que son muy valiosos y que estamos muy orgullosos de poder conformar esta lista. Y tenemos un enorme desafío. Primero, sí, para fortalecer la multicolor. En el caso de Jorge también peleando en defensa de los derechos de los niños con discapacidad, que vimos esta semana cómo el gobierno reprimió duramente a los que estaban reclamando que se aplique la ley de discapacidad, que tiene una hazaña tremenda. Contra los discapacitados, que les recorta, contra sus familias, contra los docentes, los acompañantes terapéuticos, los acompañantes, contra todos. Y bueno, Jorge está dando esa pelea acá en Merlo, y bueno, también se ve en las aulas eso, como, bueno. Sí, como falta. Y justamente en base a lo que decís, Muralla, me parece muy bien, ¿no? Tiene una hazaña enorme contra los sectores populares, contra la clase trabajadora. Pero después vos te das cuenta cómo por arriba está muy de fiesta la casta, ¿no? Y ellos no se ajustan, al contrario, ¿no? Lo ves a Dorni deslomándose en la mansión que le encontraron, en la mansión que le están construyendo, ¿no? Con la nuestra, o si no también en Nueva York, ¿no? ¿Qué trabajador y trabajadora o qué jubilado y jubilado en Argentina se podía deslomar en Estados Unidos? Ninguno. Así que me parece. Yo todavía no lo puedo creer. No, sí, es escandaloso y nos llena de rabia, de bronca. Y me parece que es justamente también otro de los motivos para que este 24 ganemos la calle, ¿no? Sí, y para enfrentar a la burocracia también, que es la que le permite esa impunidad. Porque si Adorni hace lo que hace, es porque precisamente hay dirigentes sindicales que le dejan pasar todo. O sea, porque esto, si teníamos una CGT combativa, este gobierno dura 2 semanas, pero no. Y justamente la pelea que nosotros tenemos también dentro de la multicolor va en ese sentido también, ¿no? Nosotros queremos sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores, no de los gobiernos de turno, que apoyen todas las luchas, ¿no? Como los trabajadores de FATE que están peleando en este momento, los del Garrahan. La docencia a nivel nacional está peleando también. Nosotros venimos a un paro enorme acá en la provincia de Buenos Aires. Primero, en el interior hay mucho, ¿no? En el interior está la rebelión docente de Catamarca, que me parece que hay que reivindicarla muchísimo, porque está desafiando a los gobiernos feudales del interior. De lo mismo también en Córdoba. Y en sí, que salen en la Izquierda Diario nada más. Si quieren saber qué pasa en Catamarca, entren a la Izquierda Diario, porque hay un cerco mediático impresionante que tiene que ver también, bueno, con... hay mucho negocio minero ahí entre medio, que recién hablábamos de la ley de glaciares, que pagan el cerco mediático. Así que si quieren saber qué está pasando con la docencia en Catamarca, vean en la Izquierda Diario. Bueno, el tiempo nos corre un poco, David, pero para entonces las elecciones, ¿cuándo son? Son el 13 de mayo. 13 de mayo. Invitamos a todos a votar a la lista. Sí, por supuesto. Todos los profes que están del otro lado los convocamos y las convocamos a que nos acompañen con esta campaña, primero principal, y después también que nos acompañen con sus votos. Queremos fortalecer a la multicolor. Tenemos un desafío enorme porque queremos defender la educación pública justamente de los ataques de los gobiernos de turno. Y aparte,
enfrentar a esta burocracia traidora también que viene regalando o entregando, mejor dicho, la lucha a los trabajadores. Y aparte, por favor, a todos los que están del otro lado, que nos escriban para movilizar este 24, que vamos a salir cerca del mediodía, acá de Merlo, que bueno, manden mensaje, vamos y venimos en micro, algo muy importante, porque siempre el transporte es algo complicado, así que nos escriban y que tenemos que ser miles 24 en las calles. Y quiero contar algo, que en las movilizaciones que hicimos contra la reforma laboral y las represiones que sufrimos, la bandera la marrón siempre fue sí, nuestra guía. Nuestra guía. Así que esperemos verla ahí también, porque cuando estábamos medio ahí despistados veíamos la marrón y vamos para allá, están los docentes allá. Así que bueno, éxitos con eso y saludos a todos los candidatos, que son un montón. Sí, muchas gracias y felicitaciones por el programa y saludos a toda la gente que está escuchando el otro lado. Muchas gracias. David. Bueno, vamos a una pausita. Flor nos dice que no, que nos quedemos sentados. Y volvemos en un ratito. Seguimos con Digamos Todo. Sí.
Sí. Hola. ¿Sigue en contacto? Ahí estamos, seguimos con más, digamos, todo. Estamos comunicados con Ana. Con Ana Bayer, ya la tenemos en línea. Ella es una artista escénica y audiovisual argentina, hija del periodista e historiador Osvaldo Bayer, actualmente radicada en Italia. Y bueno, van a estar presentando una obra, como les estaba contando antes, junto con el colectivo Danza Rebelde, que se llama Pasos en Resistencia. Así que, Ana, te vamos a estar preguntando de esto. ¿Cómo es tu recorrido en el arte, la danza y la relación con la política, por ejemplo? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, vuelvo a repetir, el estreno de esta obra va a ser el jueves 26 en Astatrils, en Cava, a las 21 horas, pero después tenemos otras 2 fechas más, sábado 28, 21 horas en Aluperán, en Ramos Mejía, domingo 29, Doble T en La Plata. Perfecto. Esta obra es, sí, anoten, bien, o después lo podemos repetir. Sí. Y nada, esta obra es una obra que prácticamente se inspira en la obra que hice yo en el 1980, durante el exilio. Nuestra familia se tuvo que exiliar, vivimos en Berlín, y en ese tiempo las madres que empezaban con su lucha necesitaban hacerse conocer en el mundo, así que le escribían a mi padre, que era un gran referente de los exiliados en Europa. Les escribían cartas, ¿no?, contando sus historias, y cada historia era diferente, cada madre es diferente, fue diferente, de distintas clases sociales, pero con algo en común. Es decir, que fue un momento muy de inspiración mía, leyendo estas cartas, y armé una obra de danza teatro. Uh-huh. En ese entonces se llamó Los Sin Adiós, el título se lo había dado mi padre. Bueno, después en el 1983 vuelvo a la Argentina con el video, mostrándole a las madres la obra, y ellas mismas dijeron: Ana, vos esta obra la tendrías que mostrar en Argentina. Pero nunca se dio, porque el grupo ya se había... no existía más, y encontrar un grupo en Argentina no era fácil para mí, que tenían esta particularidad, ¿no? El grupo de Danza Rebelde, con quien estoy trabajando ahora, no solamente son bailarinas, sino actrices, pero más que nada luchan por un mundo mejor, por los derechos de las mujeres, y más que nada también por los derechos de la danza, que hay mucho todavía ahí que hay que hacer, ¿no? Y entonces los conocí el año pasado por una casualidad. Me gustó mucho el título, el nombre que tienen, Danza Rebelde. Entonces me contacté y inmediatamente vino las ganas de parte de ellas y mía de hacer algo juntos. Y justamente se da que este año, que son los 50 años del golpe, dijimos, bueno, hasta en marzo la tenemos que estrenar. Así que fue un trabajo de muy poco tiempo, además virtual, porque yo seguía en Italia y las chicas están acá en Buenos Aires. Ahora vine para el estreno, pero prácticamente fue un trabajo bastante complicado. Claro. Pero bueno, las ganas de hacerla, el trabajo en colectivo, la unión, las ganas de contar, de informar y de bailar, eso fue tan fuerte que, bueno, algo vamos a mostrar en estos días. Qué bueno, ya dan ganas de ir a verla. Sí, la verdad que ya te emociona. Yo por lo menos voy a estar yendo a la de Ramos, que no te preocupes, que cuando terminamos yo repaso bien las funciones. Bueno, y nos contabas un poco de la inspiración de tu papá, del nombre y demás, y te quería preguntar cómo se vincula con la tarea que hizo justamente tu padre, Osvaldo Bayer, como historiador y periodista, y bueno, su aporte a los derechos humanos. ¿Con respecto a la obra de danza? Claro, con respecto a la obra. Con respecto a la obra, bueno,
Sí, esta obra fue inspirada en las cartas, ¿no?, que se escribían a mi padre. Mi padre fue un referente, como, bueno, estoy un poco repitiendo, fue un referente en el sentido que él seguía luchando en el exilio. Él no aceptó ninguna ayuda del Estado alemán como refugiado político, porque él tenía esa idea de que el exiliado tiene que volver, debe seguir luchando en el país donde está residiendo y seguir la lucha. Entonces, porque por ahí, recibiendo dinero, te vas acomodando, ¿no? Claro. Y él mismo decía que los gobiernos en esa época se ayudaban, ¿no?, económicamente, tenían muchos intereses, ¿no? Entonces ahí estaba la hipocresía del gobierno, ¿no? Por un lado, pagar el refugiado político, pero tener una relación de economía y también de política con la dictadura, ¿no? Claro. Entonces él daba muchísimas conferencias informando, entrevistas, se hacían huelgas de hambre. O sea, el trabajo del exiliado en Europa fue muy grande, fue muy muy importante lo que hemos hecho en esa época. Que la verdad que zarpado, es muy emocionante. Sabés que justo para hoy te quería contar, ya que estamos, que preparé una columna sobre el arte y la lucha de clases en distintos momentos de la historia, sobre todo en la dictadura. Sí. Y te quería preguntar, vos justo que nos contás todo este proceso creativo con las chicas de Danza Rebelde, justo en el aniversario 50 del golpe, ¿cómo ves hoy el arte y la danza en este contexto tan particular de hoy en Argentina? Y en el mundo, ¿no? Bueno, si hablamos de política, sabemos que las ultraderechas están gobernando en todo el mundo. Yo vengo de Italia, donde el gobierno es como Milei, o sea, no es tan diferente. En Europa está la guerra, ¿no? Muy cerca, muy cerca, y la gente no es que viva con miedo, pero uno está medio como atento a las noticias, ¿no? En ese sentido, antes era así, que uno decía, bueno, cualquier cosa, si viene la guerra me voy a la Argentina, o al contrario, los argentinos decían me voy a Europa. En este momento no se sabe dónde uno está más seguro. Es una situación bastante compleja, pero no quiere decir que no se salga a la calle a seguir marchando, que es un ejemplo en Argentina, la lucha en la calle. Yo veo una energía impresionante que no la ves en Europa, pero que ayuda y que es muy muy importante. Tomando el ejemplo, por ejemplo, de las madres, ¿no? Construir resistencia, hay que seguir construyendo, ¿no? Esperar que los políticos hagan algo, que cambien algo. Como se decía antes, la revolución empieza de abajo, de los trabajadores, y en este caso también los artistas, ¿no? El arte es algo muy sensible, pero que da mucho al espectador, y hace sí que de entender emocionalmente, ¿no? Como es leer una poesía. Se necesita mucho también ese aspecto en una sociedad sana. Y bueno, así que hay muchas cosas por hacer. A la gente joven es muy importante que se les cuente, se les informe lo que es la historia, ¿no? Eso es un poco lo que hizo mi padre, o sea, darle la voz a los que no tienen, salir a la calle, a asambleas. Mi padre siempre decía, hagan asambleas, debate. Si pensamos bien, en el gobierno actual nunca da debate, o sea, hablan entre ellos, ¿no? Sí. Que es fundamental para una buena democracia el debate público y las asambleas y todo lo que es construir en positivo para la sociedad. Buenísimo, Ana. Sí, nosotros acá del programa de Digamos Todo queremos también en ese sentido hacer nuestro aporte. Decimos que es un programa político-cultural. De hecho, ahora al final vamos a leer una poesía, me hiciste acordar, justo una poesía palestina.
Bueno, y agradecerte mucho, la verdad es muy emocionante poder escucharte y vamos a estar ahí. Yo por lo menos voy a ir a la función de Ramos Mejía y la verdad que buenísimo, vamos a ir juntos. Yo voy a estar ahora contando las funciones y agradecerte, y la verdad que esta conclusión de que el arte en las calles y con asambleas y a disposición de las peleas me parece que es lo más urgente que necesitamos hoy en día en todo el mundo, así que te agradezco mucho. No, la palabra urgencia es muy importante, urgencia, absolutamente, de despertarse, ¿no? Y decir las cosas como son, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y la creación y el arte, crear belleza, reconstruir todo, no destruir, no es guerra, destrucción, ¿por qué todo eso, no? Totalmente. Bueno, Ana, te mandamos un abrazo enorme y mil gracias por atendernos en este momento. No, gracias a ustedes. Abrazos y felicitaciones en su próximo extremo, que ya se viene. Ya se viene, sí. Buenísimo. Buen fin de semana. Los invito a todos. Gracias. Chao. 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 Bueno, y repito las funciones para que se puedan sumar, que ya se viene el estreno de Pasos en Resistencia, como nos contaba Ana, y van a ser jueves 26 de marzo a las 21 horas en Masa 177 Cava, sábado 28 de marzo 21 horas en Aluperán, Viamonte 160 Ramos Mejía, que acá me contaban que va a ser con numerito, así que a llegar media horita tarde, los que somos tarderos, lo digo por nosotros. Media horita temprano. Hay que ir tempranito, no queremos perder nuestro número. Es una obra al sombrero, porque justamente están pensando que nadie se queda afuera y que todos podamos participar, así que muy importante. Domingo 29 de marzo, 20 horas, Doble T, calle 23, número 565, La Plata. Bien, subimos todo esto a las redes de Digamos Todo y de la Casa Cultural Socialista Merlo. Sigan también a Danza Rebelde. Sigan a las chicas. Un abrazo y un besito muy grande a Anita Celigra, que fue la que nos puso en contacto y nos dio este honor. Así que ahí vamos a estar. Y bueno, Ana Bayer recién nombraba como ejemplo y origen de esta obra también a las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, Mura, vos tenés una editorial que agarra también este tema, ¿no? Sí. Precisamente, bueno, en parte lo charlamos un poco también recién con David. Yo en la editorial quiero arrancar, bueno, que a 50 años del golpe genocida del 24 de marzo del 76, que la memoria sigue viva en las calles y en la lucha, que aquella dictadura militar que desapareció a 30.000 compañeros y compañeras fue enfrentada desde el primer momento por la valentía inquebrantable de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, como decíamos recién. Ellas, con sus pañuelos blancos, salieron a la plaza en abril del 77, muchas veces solas, bajo la lluvia, desafiando el terror de un régimen que parecía invencible. Su ejemplo de coraje y perseverancia fue el faro que encendió la resistencia y permitió que con el tiempo miles se sumaran a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, hoy, a medio siglo de aquel fue un error de la historia. Enfrentamos a un gobierno como el de Milei, que por más reaccionario y negacionista que sea, y que lo es, no es nada comparado con aquella maquinaria de muerte y de represión de la dictadura. Entonces, si las madres y las abuelas pudieron desafiar a los genocidas, ¿cómo no vamos a poder enfrentar a Milei y a su plan de ajuste, represión y entrega? La historia nos enseña que la fuerza colectiva, la organización desde abajo y la movilización en las calles son el camino. Como dijo Miriam Bregman, aquel día que nos encontramos, uno de esos tantos días que nos encontramos frente al Congreso, enfrentando esta nefasta reforma laboral que, como bien dijo David recién cuando lo entrevistábamos, era el deseo de Martínez de Hoz. Miriam dijo, por los 30.000, por las madres y las abuelas que salieron a luchar en abril del 77, somos parte de esa tradición y por eso solamente así nos podemos llamar de izquierda, defensores de las libertades democráticas y de los derechos humanos, poniendo el cuerpo en la calle.
Y yo en ese sentido lo que quería rescatar también, retomando un poquito de lo que hablaba David, de lo que hablaba con sus estudiantes. Yo también soy profe, doy historia, doy economía política, y cuando explicábamos cuando contaba para los que no conocían o que conocían poco la crueldad con la que se manejaron los milicos, que violaron, que torturaron, que desaparecieron, que se robaron bebés, entonces a algunos de los chicos no le entraba en la cabeza el porqué de ese nivel de crueldad. A lo que yo les decía, no es que un día los milicos se levantaron y dijeron: uy, qué ganas de matar y torturar gente que tengo, y salieron a la calle, sino que fue precisamente fue una respuesta de clase a la clase trabajadora que estaba organizada, que como decían ustedes antes también, que venía de protagonizar el Cordobazo junto con los obreros y estudiantes juntos, derrotando a los milicos y dándole el golpe de gracia al gobierno de Onganía, que estaban organizados en comisiones internas combativas, que salían a pelear, que lograban aumentos del 150%, y los patrones obviamente no estaban felices con que los esclavos hablen, tengan voz y se organicen. Entonces la crueldad de ese golpe genocida, y si hicieron un genocidio fue porque toda esa fuerza que estaba en las calles, que estaba organizada en los centros de estudiantes, en las comisiones internas, no había que solamente frenarla y no había posibilidad de desviarla, como tantas veces han logrado desviar nuestra fuerza. Había que exterminarla. Por eso es que cometieron este plan sistemático de genocidio, y por eso tenemos que salir a las calles nuevamente, y por eso también los invitamos a salir a las calles, a marchar con nosotros, con el PTS, con Miriam Bregman, con Nico del Caño, con los trabajadores de FATE que están peleando, que recién nombrábamos, con los de Lustramax, con los que siguen peleando, porque primero, como decíamos recién, si las madres pudieron frente a una dictadura militar, miren si no vamos a poder con un gobierno en donde está Dorni, por ejemplo. Y por otro lado, porque necesitamos que haya una gran columna donde estemos todos juntos, los que queremos enfrentar a este gobierno, no solamente los que queremos enfrentar, sino los que los enfrentamos día a día. En la editorial pasada hablaba sobre el prestigio que viene ganando Miriam Bregman por estar al frente de la lucha. Entonces tenemos que fortalecer eso, precisamente, los que todos los días peleamos, los que vos sabés que vamos a pelear hasta el final, que no vamos a transar, que no vamos a ser parte de las voluntades que están en venta en el Congreso, que no vamos a retroceder ante la represión, que vamos a seguir buscando a cada uno de los nietos, de los hijos, de los compañeros que faltan, y bueno, que tenemos que seguir enfrentando a los que continúan con el plan de la dictadura. Entonces, para hacer eso, los convocamos este 24 a marchar con quienes enfrentamos eso, y no con ninguno de los cómplices que les permiten precisamente avanzar como han avanzado, y bueno, que este 50 aniversario sirva para empezar a darle el golpe de gracia a la derecha progenocida. Bien, y si bien esta época está muy complicada y sabemos que estamos todos atravesados por muchas cosas, hay algo que se me vino a la mente de todo el programa hablando, ¿no?, de este 50 aniversario, que la deben haber visto, es esa foto que dice que tienen a las abuelas así agarraditas y que adelante están los caballos con los milicos, y que dice: cuando tengas miedo, acordate de esta foto, cuando te estreses, te frustres, lo que sea, acordate de esa foto y vení a movilizar. Así es. Totalmente. Así que nos vemos el martes, como dijimos, a las 14 horas en 9 de julio Irigoyen, pero también vamos a salir de oeste, ahora de distintos puntos. Si les parece, los repasamos, porque si quieren sumarse, en la estación de Merlo, desde acá, desde las 12:30, en la de Padua 12:45, en Ituzaingó 13 horas, Morón 12:30,
Aedo 12:55, estación Ramos Mejía a las 13. O sea, entre las 12:30 y las 13 en todas las estaciones del Sarmiento. Y después para el lado de La Matanza y Ruta 3, Virrey del Pino, del kilómetro 39, 12:30 se juntan. En González Catán, en el kilómetro 29, 12:45 en La Ferrer, en Ruta 3 y Luro, a las 13 horas. En Casanova, en la Ruta 3, a la altura del Hospital Parisien, 13:15. Y en San Justo, en Presidente Perón y Mármol, ahí en la esquina de la UNLAM, de la Universidad de La Matanza, a las 13 horas. Así que bueno, lugares para ir hay, va a haber colectivos, va a haber transporte público también, así que... Lugares hay y motivos sobran. Así que escríbanos en nuestras redes, nos pueden contactar en las de las casas socialistas, en la de Digamos Todo, en la que quieran y coordinamos. Bueno, vamos con Digamos Todo a una última pausa y volvemos con la columna de Aggi, la entrevista a Matías Arias de Internacional de la Izquierda Diaria. Gracias.
No, estás bien, Bárbara. Ahí abro. Listo. Bueno, seguimos tercer y último bloque de Digamos Todo. Ahí Flor está poniendo los contactos en la imagen, así que pueden verlos, de la Casa Socialista, del programa, y también nuestro número de WhatsApp para los mensajes que quieran dejar. Pero bueno, como ya anunció allí a Ana Bayer en la buena entrevista que hicimos recién, tenemos una columna de arte y lucha de clase, para no decir arte y dictadura, porque al revés. Lucha de clase, vamos a ir por la pelea, por todo lo que implicó. Bueno, como dijo Emi, vamos a hablar de arte y la lucha de clases, y voy adelantando, y el capitalismo, cuando éstas se cruzan, corre peligro de incendiarse para que de sus cenizas surja un nuevo mundo, o por lo menos en mi opinión. Fenómenos artísticos de la década del 60 y el 70. En los años 60 y principios de los 70, la escena artística argentina vivió una verdadera explosión de creatividad y politización. El clima internacional, un poquito como estuvimos hablando, estaba lleno de luchas como la Revolución Cubana, el Mayo francés, Vietnam y el Cordobazo, y el ascenso obrero y juvenil en el país impactaron de lleno en la cultura. El arte se pensaba como parte activa de la lucha social, no solo para representar la realidad, sino también para transformarla. Y vamos a ir con un ejemplo de eso que traje para hoy, que es Tucumán Arde. En 1968 empezaron a aparecer en Argentina pegatinas con el lema Tucumán Arde. Un grupo de artistas bajo el nombre Grupo de Artistas de Vanguardia se pondría al hombro junto con miles de obreros la pelea por sus puestos de trabajo. No sé si les suena. Para contextualizar un poquito, en 1966 el dictador Onganía dictaminó el cierre forzado de 27 ingenios azucareros en Tucumán y creó una ley que benefició de manera directa a Blaquier de Ledesma, ¿no? Justo que hablábamos de la relación entre los empresarios, sus intereses, exacto, la complicidad y la dictadura. Y bueno, los artistas del grupo Vanguardia querían formar un circuito de contrainformación ante la censura de la dictadura, poniendo su arte al servicio de las huelgas azucareras de Tucumán. La visibilidad, como en todo conflicto, era fundamental. Luego hicieron una acción en la sede de la CGT de Tucumán, aportando solidaridad y unidad con mensajes en las paredes. Incluso muchos artistas provenientes del Instituto Di Tella abandonaron el circuito artístico comercial y se volcaron de lleno al movimiento obrero. Después, el golpe y la dictadura. Censura, represión y resistencia. Con el golpe de 1976, la dictadura militar desató una política de censura y persecución feroz sobre el arte y la cultura, como un poquito nos contaba Ana. Se prohibieron libros, se cerraron editoriales, se vaciaron bibliotecas y se elaboraron listas negras de artistas. Muchos de ellos se tuvieron que exiliar, otros resistieron desde la clandestinidad o recurriendo a metáforas y dobles sentidos para burlar a la censura. Mucho de esto incluso se ve en el rock nacional, seguramente cuando se los digo se les va a venir más de un ejemplo a la cabeza. Los dinosaurios. Los dinosaurios, por ejemplo. Se convirtió en un espacio de resistencia juvenil, rock. Músicos como León Gieco, Charly García, grupos como Pedro y Pablo sufrieron persecución y censura, pero lograron crear canciones que se convirtieron en himnos de la resistencia y la memoria. La represión no era solo simbólica, ¿no? Buscaba un trasfondo más profundo, que era eliminar toda expresión ideológica o artística ligada a la vanguardia obrera y juvenil, que había cuestionado el régimen social en los años previos. Como esto mismo que vos decías en tu editorial, ¿no? De tratar de borrar toda la combatividad de los trabajadores y su organización. Después de la dictadura llegó la reconstrucción, digamos, la memoria y nuevas formas, que con la caída de la dictadura en 1983 se abrió un periodo de reconstrucción democrática, aunque fallida de origen, ya que el gobierno de Alfonsín no modificó ninguna de las condiciones estructuradas heredadas de la dictadura, y el arte volvió a ocupar un lugar central en la denuncia de los crímenes de terrorismo de Estado, en la recuperación de la memoria y la reivindicación de las luchas populares. En los años 90 y el 2000, el activismo artístico se reinventó primero como cultura de la resistencia frente al neoliberalismo menemista, con acciones callejeras y apoyo a las luchas de derechos humanos y movimientos de desocupados. Luego, después de la rebelión de 2001, con intervenciones vinculadas a los movimientos sociales, fábricas recuperadas, como estuvimos viendo en el programa anterior, que fue muy importante la solidaridad de los artistas, como podemos ver hoy en FATE, por ejemplo, y asambleas populares. Hoy, bajo el gobierno de Milei, se vive una nueva disputa simbólica y material entre Estado-mercado con el arte y la cultura, ¿no?
en el centro de los debates y resistencias, y con una reactivación de la organización colectiva y el activismo artístico en defensa de las conquistas y por nuevas formas de expresión. Bueno, para cerrar, para mí estos procesos muestran cómo el arte y la cultura en Argentina fueron históricamente terreno de disputa política y social, y cómo la resistencia y la creatividad supieron reinventarse en todas las etapas. El arte en la cultura es una expresión profunda de los sentimientos de una época donde se puede haber bronca, donde se puede haber hartazgo, donde se puede ver también la combatividad. Y bueno, quería cerrar con una preguntita para los que nos escuchan y bueno, para ustedes también, que para ustedes, si son artistas o como a ustedes les gusta disfrutar del arte, ¿qué rol creen que juega el arte para ustedes en la historia? ¿Dónde debería estar? Porque bueno, yo creo que cuando se une con las luchas tiene la capacidad de transformarlo todo y de incendiarlo todo. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Sí, totalmente. Mientras vos relatabas esto, estaba tratando, en mi cabeza estaba relacionando cómo evolucionaba el arte en los procesos revolucionarios, pensando en el Mayo francés, la explosión artística que fue y cómo eso se manifestó, y a su vez también cómo se refleja la chatura en el arte cuando en esos tiempos de que como que no pasa nada, y bueno, es ese reflejo, así que vuelva la rebelión, o mantengamos viva la rebelión en el arte, y sí, un arte para estar conforme, para eso quédate mirando tele, si vas a hacer arte que sea para incomodar, para molestar, desde ya también para disfrutar, pero para que disfrutemos los que la peleamos día a día. Sí, para mí hay algo que decía Ana, que también juega y mueve un montón de emociones, pero algo que a mí por lo menos me generaba al estudiar esta columna la semana y hablarla, es las experiencias, ¿no? En carne viva. Hace poco nosotros sabemos que hay un grupo de artistas que se formó contra la reforma laboral, que estuvieron haciendo, como contábamos antes, festivales, que estuvieron haciendo dibujos para los trabajadores de FATE, que estuvieron movilizando en todas las movilizaciones contra la reforma laboral, y que también, por ejemplo, hubo juntadas en apoyo al Frente Izquierda, Miriam Bregman, de artistas, donde pasaron cientos de artistas. Entonces, evidentemente, el arte también es un terreno de disputa, donde por lo menos yo le pongo muchísimas fichas y que me parece que tiene el potencial, como dije, de prender fuego todo, así que... Muy bien, por más arte y más disruptivo también. Y más fuego. Y más fuego. Bueno, esa es la columna de Aggi, como siempre, excelente. Bueno, se va acercando el final del programa, vamos a hacerle la entrevista a Matías Arias de La Izquierda Diario, así que lo invitamos a pasar, Mati. Pobre, lo dejamos esperando largo y tendido, pero bueno, para que escuche también de qué se trata, ¿no? Sí. Mira un poquito el micrófono. Ahí, bueno, hola Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá muy disfrutando de Merlo y de su programa. Si está gustando, puedes decirnos la verdad. Está muy bien, está muy divertido. Me parece muy simpático que solamente digan el clima de Merlo. Bien. Un voto a favor. Los aliento a que se lo sigan haciendo. Bien, tenemos nuestra cruz. Otro terreno de disputa de repente. Así es. Bueno, Mati Arias está en la parte de la sección internacional de La Izquierda Diario. Todos los domingos se lanzó ahora el programa, ¿no? Que se llama Red Internacional. Bien, Red Internacional. No somos tan originales con el nombre, pero bueno, está buenísimo. Está bien, tenemos compañeros. Hoy comentabas que parte de la Izquierda Diario es una red de diarios donde participan 14 países distintos en 7 idiomas. Bien, en 7 idiomas. Hoy se están desarrollando en movilizaciones contra la guerra en Irán, en Madrid y en Inglaterra, que fueron de miles de personas en ambos lugares, así que estamos como en ese contexto, bien. Específicamente en cuanto a movilizaciones, ¿no? Y bueno, como saben por ahí, Trump arrancó con toda la guerra, con una unidad con Netanyahu que parecía inamovible. Hace 1 o 2 días dice que ya está casi ganada la guerra, y entre hoy y ayer creo que empieza a decir cosas más ambiguas, y incluso la OTAN sacó el apoyo del Líbano, aunque sea temporalmente. Pero ¿cómo está Estados Unidos hoy? ¿Cómo lo ven? Sí,
digamos, lo que pareciera bastante claro es que el plan, si se puede decir que tenía un plan inicial Trump, no funcionó, en el sentido de que pareciera que esperaban una guerra de pocos días, similar a la guerra que hubo en junio del año pasado, que duró 12 días, que más bien consistió en bombardeos y no mucho más. Esa era una hipótesis posible, eso no pasó. Irán está resistiendo y está respondiendo y sobre todo está bloqueando un paso estratégico que se llama el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Entonces, versiones sobre terminar la guerra o no, hay todos los días. O sea, hace 5 minutos leí otra más que están negociando. O sea, en teoría empezarían las negociaciones. El problema es que las negociaciones y las condiciones que plantea Trump e Israel, que son una alianza muy fuerte, son básicamente que Irán se desarme en líneas generales. Y eso es muy difícil que pase, claro. Porque implicaría la desintegración de Irán como país, ¿no? Básicamente. Y claro, la entrega directa. Claro, mientras yo vi una entrevista a Chipi Castillo que discutía, no me acuerdo con qué derechoso, que hablaba sobre, le exigen el desarme a Irán, pero Estados Unidos y Israel la tienen toda. Tienen armas nucleares, ¿por qué? Ellos sí, Irán no. Totalmente, sí, y hay todos los antecedentes de la historia de Estados Unidos sobre sus exportaciones de democracia, digamos, dan como mucho que hablar, digamos, y se pueden analizar con el diario El Lunes, que siempre hubo un interés detrás. Antes lo ocultaban, digamos, en décadas anteriores, ahora ya no. Entonces van y secuestran a Maduro y al día siguiente te dicen es por el petróleo. Y digamos, una lógica similar es con Irán. O sea, Irán tiene una reserva muy importante de petróleo, pero a su vez la región es muy importante en términos de la cantidad de recursos que hay, sobre todo hidrocarburos. Pero lo que está como más claro es que, Israel está como avanzando en un genocidio en Palestina, está avanzando en Líbano, e intenta avanzar sobre Irán, que sería como en la región el último país que, digamos, como con cierta fortaleza para enfrentarlo, digamos. Entonces, más de conjunto, esta guerra se inicia porque la alianza Estados Unidos-Israel tiene como por objetivo el control total de la región y que no exista siquiera un gobierno que dispute en cualquier medida su poder, digamos, ¿no? Eso es como una de las... Total. Claro, por el resto contar un poquito más o menos del resto de las burguesías y gobiernos de la región son más bien aliados. Sí, los últimos 2 años en Palestina creo que son bastante elocuentes. Claro, como claros en el sentido de que hay como números que son increíbles, o sea, confirmados habría como alrededor de 100.000 muertos, pero a eso hay que sumarle que hay gente que posiblemente esté abajo de los escombros y todavía no se pueda saber, porque no hay condiciones de infraestructura para mover escombros, por ejemplo, pero tampoco hay agua y tampoco hay... No quedaron edificios, no quedaron hospitales. Claro. Bueno, eso sucede con la complicidad de los países de la región, con varios, como Omán, los Emiratos Árabes, Kuwait, Egipto, Bahrein, Omán. Son países donde Estados Unidos tiene bases militares, y que ahora, digamos, también fueron bombardeadas por Irán, como parte de esa alianza, ¿no? Había entre todos estos países, Israel y Estados Unidos, un potencial acuerdo, que eran los acuerdos de Abraham, que consistían básicamente en eso, en reconocer a Israel como un Estado con total plenitud legal, digamos, y con legitimidad, claro, que habilitaría la legitimidad. Entonces ahí se abrió, ahí es como que hubiese sido un salto, ¿no? Porque Israel no existía hace 70 años,
Entonces es como bueno, hubiese sido un salto. Por ejemplo, en esta última semana hubo un poco un cimbronazo ahí en la agencia antiterrorista que recibe un dineral de parte de la población de Estados Unidos. Renuncia el jefe e incluso planteando que estaban haciendo un seguidismo, como vos decís, medio que le dice a Trump, che, nos dirige Israel, ¿no? Eso empezó a generar, ¿hay alguna debilidad ahora en Estados Unidos en sus alianzas con distintos países o se mantiene Trump con unas fortalezas tanto adentro como hacia afuera? Sí, más bien lo que pareciera, o sea, este tipo como era algo así como el secretario de contraterrorismo, y plantea eso, que hubo, que el producto del lobby digamos de Israel y del sionismo, que tiene mucho peso en Estados Unidos, o sea, Trump se avanzó hacia una aventura, ¿no? Dentro de la coalición, digamos, MAGA, que es como la base más dura de Trump, ahí hay sectores que dicen que incluso esto es producto de que estaban antes de esto, estaban los archivos de Epstein, y que es como una forma de salir por la tangente y desviar el tema. Carísimo. Entonces, todo y eso como por derecha, si se quiere, ¿no? No, pero que incluso Trump en su campaña había prometido que no iba a entrar más en guerras. MAGA es Make America Great Again, o sea, concentrarse solamente en los Estados Unidos, y no estaría cumpliendo. Sí, no solo eso, sino que también producto de la guerra, lo que le mencionaba antes, es que del estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo. De todos modos, ¿qué nos interesa de eso a nosotros? Es que, por ejemplo, en Argentina la nafta aumentó 10%, pero en Estados Unidos aumentó más. Entonces... y no están acostumbrados a la inflación. Claro, y eso, nosotros estamos... Tampoco estamos acostumbrados, pero... Lo que le está haciendo como una crisis interna, porque la economía de Estados Unidos no está muy bien, y encima hay inflación. Claro. Y eso en términos económicos, ¿no? Y en términos políticos, Trump viene digamos, de una derrota que es importante, que es producto de la movilización y de la organización de sectores populares en Minneapolis, contra una de sus políticas que era como un estandarte, digamos, de su gobierno, que era la persecución a los inmigrantes, ¿no? Entonces, si vos, en este lugar en particular, en Minneapolis, había cacerías de bandas de milicos encapuchados que perseguían a la gente, que no sé, que detenían hasta niños de 5 años. Bueno, en el recital de Bad Bunny se ve eso. Está eso. Entonces hay fotos de policías con no sé, eso, con nenitos de 5 años, y también hay tipos que con ropa y todo que parecían a las SS nazis en Alemania, ¿no? Claro. Digamos, para cerrar la idea, perdón, se me hizo un poco larga. La organización de, por ejemplo, docentes de ese lugar fue fundamental, claro. Porque, por ejemplo, los nenes no podían ir solos a la escuela porque los padres eran inmigrantes. Entonces los docentes organizaron colectivos para ir a buscar a los nenes, organizaron colectivos para llevarles comida a las familias, porque no podían ir ni al supermercado. Entonces ahí hubo una cosa, una organización social muy importante. Y los fachos se tuvieron que ir de Minneapolis, digo, ¿no? También. Claro, aparte los volvieron locos, estando afuera del hotel, haciéndole ruido para que no puedan dormir. Sí, un montón de esas expresiones. Entonces, eso renunció el principal, digamos, como dirigente de ICE, y después tuvo que renunciar la ministra. Era que andaba con el piloto, ese tipo de las SS, como decías vos. Sí. Mirá. Claro, que parece medio ridículo, digo, y pasado de cínico, ¿no? Esto de qué sucede con los inmigrantes, con los niños y demás, y ellos, Estados Unidos, Trump diciendo que va a ir a liberar del régimen represivo de Irán, digo, para los que están en la casa, capaz y lo escuchan y no tienen tanta idea, está bueno desmenuzar esto. ¿Cómo vas a ir a liberar un lugar de su régimen represivo bombardeando una escuela llena de niñas? Por ejemplo, porque digo también para cuál es nuestra postura, digo, frente a esto. Sí, bueno, es como una de
de las grandes, como si se quiere, crisis, ¿no? que tiene Trump, o sea, que te plantea que te va a liberar en el marco de que te está bombardeando. Y que eso, por eso no, en Estados Unidos no logró con esta guerra, digamos, que los sectores de la población lo apoyen, ¿no? O sea, entonces, ya con Palestina hubo un movimiento muy importante, que contó más de decenas de universidades, miles de personas en las calles, etc. Esta guerra es muy cuestionada en Estados Unidos. Hay distintas encuestas que te dicen que la mayoría de la gente está en contra. Entonces, digamos eso, tiene como un problema de que no logra que su guerra sea apoyada, y no solo eso, sino también que hay un costo económico que es de alrededor de $1.000 millones por día, que es muy difícil de explicar, digamos, ¿no? O sea, por lo que planteabas vos antes, o sea, claro. el tipo hace una campaña de que se va a ir de guerras costosas, claro. y se mete en una nueva, que no tiene, por lo que decíamos al principio, no tiene perspectiva de salida aún, a pesar de que todos los días están diciendo que se va a negociar o que se va a resolver. El tema también, y lo último de esta parte, por lo menos es ¿qué puede mostrar Trump como victoria para decir, bueno, me voy me salió bien? Claro, no, y eso es una incógnita que no sabe es muy difícil de responder. Claro. Logró el apoyo de Milei, ojo. Claro, no. Ya estoy hecho, dijo. No, y después hay cuestiones más para charlar, creo que tienen que ver un poco también con lo que decía Ashi. Sabemos que el régimen de Irán es un régimen teocrático, represivo, misógino. Que de hecho esto lo refuerza. Claro, o sea, sí, es muy probable. Porque con esta excusa reprimen más al pueblo y a las personas. Claro, pero a su vez hay que defender a Irán, entonces, frente a Estados Unidos e Israel. ¿Cómo es ese debate ahí en el medio? Sí, a ver, en principio, como una de las claves para pensar la situación es que Estados Unidos es el país que tiene el mayor, digamos, aparato militar y económico por mucho contra cualquier otro país. Entonces lo que está haciendo de secuestrar a Maduro, de decir que va a ocupar Groenlandia, ahora está asfixiando a Cuba, por ejemplo, también, que no es menor. O sea, está dejando que la gente en Cuba, por ejemplo, no puede ir a no puede ir a un hospital, no puede ir a una escuela. Eso lo puede hacer porque tiene el poder militar para hacerlo, y la historia demuestra que lo usaron, y muchas veces. O sea, digo, claro. En Irán la discusión es que van a hacer bombas nucleares, ¿no? Ok, sí, bueno, pero ¿quién tiró bombas nucleares? Fue Estados Unidos, claro. Se tiró dos, no una, contra Japón en el 1945, cuando había terminado la guerra, definió masacrar a 200.000 personas con bombas atómicas. Ahora, queremos que Irán tenga bombas nucleares, bueno, no sé si es la discusión esa. No está comprobado que los tenga, como tampoco estuvo comprobado hace 20 años en Irak, que después de hecho se demostró que era falso. Entonces los tipos te acusan de que vos tenés bombas nucleares, te revientan, y después si había bombas nucleares o no importa. Claro. En Irak no hubo, y en Irán no está comprobado que las haya. Nosotros sí sabemos que hay petróleo. Nosotros no sabemos si están o no sé, no tenemos esa capacidad de poder, meternos en el Estado iraní. Lo que sí sabemos es que eso, lo que decías vos, los tipos son una burocracia y un régimen represivo, sí, totalmente. El punto es no igualar que tenés a un Estado militar como Estados Unidos, claro. Imperialista, que no solo te puede bombardear, sino que también te puede... digamos, como te absorbe los recursos económicos de todo el mundo. Nosotros lo sabemos con el FMI bastante claro, digamos, ¿no? Entonces vos reventás, hoy hablaban, ¿no?, del problema de la cordillera. O sea, todo lo que reventemos de la cordillera va a ir a pagar la deuda externa que se fugó Macri o Milei, se convierten en armas de Estados Unidos o en la dictadura. Entonces es un ciclo. Estados Unidos es el responsable, es la cabeza de todo ese esquema. De la deuda de los milicos, de la deuda de Macri, de la deuda de Milei, de la deuda de los Kirchner, que pagaron también. Entonces,
ahí como hay una de las grandes diferencias, ¿no? La diferencia entre estados, claro. si se quiere, en el mundo. Lo que juegan a nivel mundial sería, claro. Claro, además hay un estado invasor y un estado invadido ahí también. Sí, el otro día como escuchaba una entrevista también era como, bueno, el derecho a defenderse, ¿no? Porque ¿por qué Irán tiene que quedarse de brazos cruzados? Por ejemplo, es una pregunta, ¿no? Porque vos tenés que aceptar que venga otro país y te bombardee y te vuelve a una escuela donde hay 150 nenas y vos tenés que aceptar eso vos, digamos, ¿no? O sea, y me parece que también se pueden plantear las dos cosas, es decir, defenderse a Irán frente a la invasión y bombardeo imperialista del país más poderoso del mundo, y a la vez estoy en contra de quienes los gobiernan, a los iraníes. Claro. Sí, Miriam Bregman dio en la tele el otro día un muy buen ejemplo. Era, si decimos fuera ingleses de Malvinas, en la guerra de Malvinas, acá estaba la dictadura más sangrienta, claro, que hubo en la Argentina, como estuvimos hablando en todo el programa, y decir fuera ingleses de Malvinas era defender a Videla o a Gualtieri en este caso, no. O sea, fuera ingleses de Malvinas porque son un país imperialista invasor. Y con nuestro gobierno ajustamos las cuentas nosotros. Totalmente. Hubo movilizaciones de masas en los últimos años, ¿no? Digo, Irán tiene una tradición de lucha muy importante. O sea, Irán hizo una revolución obrera en el año 79, que fue hace mucho, pero por ejemplo, Estados Unidos era muy amigo del régimen previo al 79. Estados Unidos se enemista y se hace... Y Irán pasa a ser el eje del mal después de una revolución, que es digo, porque y Estados Unidos siempre es eso, sos amigo o enemigo en función de si respondés o no a sus intereses, ¿no? Ahora, para volver un poco a la actualidad, hace 2 años Irán, o sea, hay una cosa que es como algo así como una policía de la moral, más o menos, que asesinó a una piba porque usaba mal el velo, ¿no? Sí. Tiene otro nombre más específico, no sale. Bueno, hubo un proceso de movilización de cientos de miles de mujeres en las calles, fue muy progresivo, hubo represión fuerte también. O sea, eso existe, nosotros no negamos eso. También hubo en diciembre, hay una hiperinflación absoluta, absurda. Es como la que se vivió en Argentina, no sé, en el 89 o peor, o sea, es mucho peor que la nuestra. O sea, la moneda iraní no vale nada. Ahora, no vale nada porque la economía iraní está completamente, ¿cómo se dice? Cerrada al mundo. Porque Estados Unidos, por ejemplo, si vos quisieras comerciar con Irán, no podrías. Claro, muy bloqueada, claro. No sé, lo que sea, no importa. Entonces, todo el comercio con... Entonces, Irán no puede importar nada para desarrollar un tipo de vida como relativamente funcional, digamos. Entonces, hay 90 millones de personas que no pueden acceder a nada que se produzca en el mundo porque Estados Unidos no quiere. Entonces, las condiciones de vida son muy difíciles. Entonces, esas condiciones llevaron igual a que, y lógicamente, a que la gente se rebele contra el régimen de los ayatolás, que es represivo y todo, pero no quiere decir que apoyan a Estados Unidos, claro, como dijo Trump. Exactamente, no son linealmente, y de hecho son muy conscientes de que mucho de su realidad y su malestar es producto de Estados Unidos. Entonces, la maniobra que hace Trump y Netanyahu es decir, bombardeamos y los que ya estaban en las calles que sigan haciendo quilombo y volteen al régimen. Eso es más un sueño de ellos que una posibilidad real. El régimen es fuerte, el régimen iraní. Mataron a Khamenei y quien lo sigue en la sucesión es el hijo, que más bien muchos analistas plantean que es todavía más duro y más anti-Estados Unidos que el padre, digamos. Y el régimen no es un régimen como no sé, por ejemplo, el de Venezuela, si se quiere, que cambiaron un fusible y donde estaba Maduro y ahora está Delcy. O sea, es como, tiene otra consolidación, es muy poderoso, digamos, en comparación con Venezuela. Y no pareciera que vayan a negociar rápidamente. De hecho, hace un rato, lo último, acaban de bombardear otra base de Estados Unidos y Inglaterra. Eso pasó hace un ratito. O sea, hay que seguir minutos, ¿no? No, y la última, Mati, porque vemos bien cómo qué está sucediendo ahí.
pero también hay una respuesta, digo, en todo el mundo frente a cómo es la situación de la guerra. Hay movimiento antiguerra fuerte, todavía no está en construcción. O sea, Palestina marcó, creo que o sea, el genocidio en Palestina creo que marcó un inicio también en Europa, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, esto es importante para ligarlo a lo anterior, ¿no? Que al final como que no termino de responderlo, digo. Nosotros no vemos que se pueda esperar nada ni que se pueda... eso, como que nada favorable va a venir del régimen de los ayatolás, digamos, ¿no? Entonces, nosotros la confianza que tenemos es en que esas movilizaciones de cientos de miles superen al régimen de los ayatolás y obviamente al imperialismo yanqui, ¿no? Ahora, estas movilizaciones que hubo hoy fueron importantes y son o sea, y si se desarrolla un movimiento antiimperialista, se estaría en mejores condiciones, digo, dado que si Estados Unidos pierde, o sea, si Trump pierde, digamos, siempre en términos relativos, ¿no? O sea, pero si Estados Unidos no logra sus objetivos en Irán, va a estar más débil de Estados Unidos y va a estar más débil de Israel también, y eso es de alguna forma se va a traducir en que se estira la cadena en todo el mundo. Claro, y en peores condiciones para ellos de imponer, digamos, por ejemplo, profundizar aún más el genocidio en Palestina. Las movilizaciones contra el genocidio fueron muy importantes. La flotilla, por ejemplo, también fue algo muy importante. Yo, para repasar una cosa que decía de antes, ¿no? Digo, porque puede sonar mal y lo es. O sea, yo en un momento dije que Israel hace 70 años no existía. Entonces, no existía como existían los judíos en la región, sí. No existía el Estado de Israel. O sea, eso digo para precisarlo. El Estado de Israel es una construcción política que negocian a la salida de la Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra y Estados Unidos. Un invento de Occidente. Para tener un lugar, digamos, que funciona más como base militar de Estados Unidos e Inglaterra que otra cosa, y después se fue desarrollando. Entonces lo que existía era Palestina. Entonces, eso, como para precisarlo. Entonces eso, digo, la región es importante ahora y fue importante antes porque, entre otras cosas, tiene eso, las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, y el petróleo quedó demostrado que sigue siendo todavía como uno de las fuentes claves para que el mundo exista, bien, así como lo conocemos. Bueno, Mati, ¿dónde te podemos seguir? Instagram. Bueno, mañana sale programa en La Izquierda Diario, es la clave, en YouTube, búsquennos, La Izquierda Diario más, ahí sale, suscríbanse, pónganle like a los videitos, videos. ¿Quiénes conducen el programa? Josefina Martínez, desde Estado Español. Ah, desde allá. Sí, bien. Sí, y Matías Mayelo, desde acá de Argentina. Bueno, y un gran equipo de trabajo también que hace un gran laburo. También de edición. segunda temporada esta. Tercer año vamos a ¿Tercer año? Nos están ganando por uno, bueno. Así que bueno, eso. Bueno, felicitaciones por el nuevo lanzamiento de todos los domingos. Y gracias por la entrevista, que ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Quédate que, bueno, vamos llegando al final del programa. Y bueno, queríamos, ya que tratamos mucho de arte, del 24 de marzo y de la situación de la guerra, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no pasamos Flor, nuestra operadora, que... No, ahora Flor, vení, sumate. Nos va a leer una poesía, así cerramos el programa. Yo la tengo acá, si la querés. Vení, Flor, vení, acércate. Igual ya la conocen a Flor porque el año pasado allí estaba enferma y vino Flor a salvar las papas. Cuando quieras. Bueno, hola. Carta de alguien quebrado, de Samit Al-Qasim. Puedo perder mi pan de cada día, si así lo quieres. Puedo vender puerta a puerta mi ropa y mi cama. Puedo llegar a trabajar en una cantera, o de portero, o de barrendero. Puedo buscar comida en el estiércol de los animales. Puedo colapsar desnudo y hambriento. Enemigo de la luz,
No haré concesiones y nunca dejaré de pelear. Puedes robarme el último tramo de mi tierra. Puedes deshacerte de mi juventud en los calabozos de tu prisión. Robarme lo que heredó mi abuelo, algunos muebles, ropa y vasija. Puedes quemar mis libros y poemas. Puedes alimentar a tu perro con mi carne. Puedes imponer como una pesadilla tu terror. Sobre mi pueblo enemigo de la luz, no haré concesiones, nunca dejaré de pelear. Enemigo de la luz. Los presagios de alegría y de buenas nuevas, los gritos de felicidad y los himnos. Sigue ahí en el puerto y en el horizonte. Una vela desafía al profundo mar y al viento, superando todos los desafíos. Este retorno de Ulises, desde los mares perdidos, es el retorno del sol y el retorno de los exiliados. Y en nombre de ellos, lo juro, no voy a arriesgar a nadie y nunca dejaré de pelear. Muy bueno. ¿Cómo es el autor? El autor es, ya te lo digo porque es difícil, Samir Al-Qasim. Buenísimo. Bueno, cerramos acá, digamos, todo. Gracias a todos. Nos van a encontrar en redes de La Izquierda Diario, recuerden, y en la Casa Socialista del Mar. Y en las calles, el martes, a 50 años del golpe genocida, seamos miles, seamos millones, es muy necesario. Ahí nos vemos. Gracias. Alguien que corte. Muy bien. Bueno, lo logramos. Aguanta, entrevistas en vivo no has hecho muchas, ¿no? Sí, claro, esta es la primera.